La Biblia dice en Hebreos 11:1 acerca de estas dimensiones, ¿no? Acerca de estos lugares, de estas imaginaciones, si se le puede llamar, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 nos está mostrando una exposición de lo que es la fe vista desde nuestra perspectiva como una dimensión. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de estos temas es una línea muy delgada en la que fácilmente podríamos caer y rayar con la metafísica, con el budismo, con un montón de líneas que son difíciles de percibir, difíciles de distinguir para una persona nueva en Cristo, ¿no? Los que ya somos viejos en Cristo sabemos cuando el diablo es el que habla, sabemos cuando es nuestra carne, sabemos cuando es algo que nosotros estamos sugestionados, por ejemplo un sueño, ¿no? Que me dicen, pastor, al otro día me llaman pastor, me soñé con demonios y con serpientes. Yo lo primero que le digo es, ¿a qué hora cenaste? ¿Sí? ¿Y qué cenaste? Porque seguramente es sugestión, amados. El 99% de las visiones, sueños, cosas son sugestión de los temores de nosotros, de los miedos, de las ansiedades, de los deseos, de lo que comimos. Y también eso es lo que pasa cuando nosotros proyectamos estas dimensiones de la fe. Muchas veces esas dimensiones no son en Cristo, no son en el Espíritu, sino son en nuestros deseos, como se lo dije al principio, en nuestra imaginación. Aunque la imaginación, la creatividad, la mente, el pensamiento sea el camino para llegar a ellas, porque te aseguro que no va a llegar o no vas a entrar en esas dimensiones por otro camino, ¿no? Dios nos puso la mente, el cerebro precisamente para eso, para procesar esos canales. Es decir, la fe se puede procesar solamente a través del cerebro, porque ¿por dónde más se procesa un pensamiento de fe? ¿Sí? ¿Por dónde más se procesa una visión de fe? Cuando en visiones Dios le habló a Ezequiel y le mostró el valle de los huesos secos, ¿dónde cree que se lo mostró? ¿En una pierna, en el corazón, en el hígado? En el cerebro, en la mente. La visión llegó a su cerebro la procesó, la bajó a su alma y fue una visión de Dios. Lo que pasa es que allí sí hay que tener muy claro que el puente de aterrizaje de todas estas cosas es la mente, ¿no? Por eso la Biblia nos insta muchas veces a qué es lo que consumimos, a qué es lo que dejamos meter en nuestra mente, qué es lo que mantenemos en nuestros recuerdos, qué es lo que hace mella en nuestro pensamiento y se convierte en una convicción, en una fortaleza, y allí lo dejamos, ¿no? Partiendo de un principio básico, el pecado no es algo que surja en la carne, ¿sabían eso? El pecado no surge en la carne, el pecado surge en la mente. Allí viene el pensamiento, allí viene la palabra, allí viene lo que los ojos vieron, lo que la boca vio, lo que las manos sintieron, se procesa. Y si tú dejas ese pensamiento allí anidado, empieza a hacer mella, empieza a hacerse grande, el cerebro lo empieza a condicionar, a convertirlo en casi que una fortaleza, una realidad, un concepto que baja a tu corazón, y finalmente tú terminas pecando y dices, caí en pecado. No, nadie cae en pecado, ¿no? El pecado no es como esos huequitos que sacaban allí en Acme. No, creo que eso es muy viejo para ustedes. Bueno, pero habían unas historietas donde sacaban un huequito, lo ponían y casualmente caía ahí siempre el bendito coyote, ¿no? No, el pecado no funciona así. El pecado se maquina, se piensa, se vuelve y se medita, se mantiene, se recuerda hasta que se posesiona de nuestro corazón y hasta de nuestras emociones, porque hay personas que cuando piensan en el pecado nada más ya les da escalofrío y piensan en una persona y ya se ponen arrozudos nada más con pensarlo. Entonces, así mismo, amados, operan todas las cosas de fe, de la misma manera, en el mismo mecanismo. Las cosas de fe, cuando llegan a tu mente, lo que bajas de esa dimensión de la fe a tu mente, se queda allí, empieza el cerebro a procesarlo, a convertirlo en un concepto, hasta que para ti termina siendo algo real. Pero el punto esencial de esto es que en esa dimensión o en esos lugares sobrenaturales espirituales, la Biblia nos dice algo interesante aquí en Hebreos 11:1, y es un par de comas. Siempre que usted encuentre un par de comas en la escritura, póngale mucha atención a las comas. Las comas no están puestas ahí por accidente, ni porque fuera un paisa el que escribió esto, es pues.
la fe, la certeza. No, es porque esas comas en el hebreo dividen cada una un concepto. Es muy complejo traducirlo literal al español, pero ese es significa una cosa más que que dos simples letras, ¿sí? Que una simple sílaba. Ese pues significa mucho más que una simple intención de iniciar un verso. El es que está allí, Pablo nos está hablando de una gran verdad. En el paralelismo hebreo, cuando está el es y el pues, o como cuando el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga, pero que eso es una redundancia. El Señor, ¿por qué habla así de feo? Es porque en el paralelismo hebreo se utilizan estas como cuñas, estas como apoyaturas en el lenguaje para que lo que se va a decir a continuación se tenga claro que es una gran verdad. En otras palabras, ese es significa que la gran verdad de la humanidad permanente y constante, eterna, es la fe. Eso es una gran verdad, es una máxima, es decir, no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda. A través de la fe es que todo se mueve. A través de la fe, incluso la palabra de Dios dice que fue el universo creado. Por medio de la fe, este evangelio que nosotros predicamos es que existe. Sin fe es imposible conocer, agradar a Dios. Sin fe es imposible interpretar la Biblia. Sin fe es imposible orar. Sin fe es imposible estar conectado a las cosas espirituales de Dios. La fe es como el mosquetón del montañista a su cuerda de apoyo. Sin ese mosquetón siempre vas a estar desconectado de Dios. Entonces lo que el escritor de Hebreos está diciéndonos acá es que está a punto de decirte algo que es muy importante, que está por encima de todas las otras verdades. Es una verdad máxima lo que estás a punto de escuchar. Y el pues significa que esa verdad tiene otras mentiras alrededor. Es decir, que esa verdad tiene un contraste. Por eso dice, es pues la fe. Quiere decir que existen otro tipo de cosas que imitan la fe. Lo que el escritor está diciendo es que hay una gran verdad rodeada de otras mentiras que aparentan ser esa gran verdad. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, ¿no? Dice que no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que esa fe que el escritor de Hebreos nos está diciendo que es la verdadera, que es la máxima, que es la constante, que es la permanente, hay otra que es muy parecida a esa. Hay otros conceptos en el mundo que son muy parecidos a esa fe que él está a punto de declarar allí. Y esos otros conceptos, todos, amados, todos son tinieblas. Aquí quiero sentar un paradigma bien fuerte y bien centrado de la doctrina cristiana, y es que todo lo que no provenga de la fe cristiana es pecado. El budismo es pecado, el islam es pecado, la nueva era es pecado, ¿sí? El pensamiento positivo es pecado. ¿Qué signo eres tú? Es pecado. Todo eso es pecado. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de esa fe es pecado. Mira lo que dice la palabra, Romanos 14:23. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que todo lo que no proviene de la fe esencial de la que está hablando el escritor de Hebreos es una fe también válida, que también produce milagros, que también hace efectos, que también hace a la gente rica, que también sana incluso personas, ¿sabían? Pero es pecado. Entonces, muchos caminos te pueden llevar a esa clase de dimensión, pero por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Sí, el fruto del Espíritu, el fruto de haber hecho las cosas bien. Gálatas 6:22 dice es paz, amor, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y dice que
para esas cosas no hay una ley. Es decir, que una persona que tenga ese fruto, no hay quien lo contenga. No hay una ley que lo pueda detener a esa persona o que lo pueda regir, porque ese fruto está por encima de todas las leyes, de las leyes morales, civiles, físicas, naturales, espirituales. A donde quiero llegar con esto es que, amados, hoy tenemos que empezar a distinguir realmente qué es lo que proviene de fe y qué es lo que no proviene de fe. Cada cosa que pasa en tu vida, cada visión, cada supuesta palabra que Dios te dio o cosas que Dios te habló, tienes que aprender a discernirlas y entender si realmente provienen de esa fe esencial que nos está hablando el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque ya te lo dije, muchas cosas parecen ser de Dios. Satanás se viste como Dios. Satanás imita la voz de Dios. Satanás imita los moveres espirituales de Dios. Satanás imita al Espíritu Santo. Satanás imita la adoración de Dios. Satanás imita la predicación de Dios. Y distinguir eso es muy difícil, porque es un disfraz, es una careta. Tendríamos que desenmascarar al enemigo. Pero la palabra dice que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue exhibir públicamente a los demonios y vencer sobre ellos. Así que el que está en Cristo, el que es espiritual, discierne lo espiritual y discierne cuando algo es de fe y cuando algo no es de fe, por más de que parezca de fe. ¿Están conmigo? ¿Quieren tener ese discernimiento? Amados, ese discernimiento en este tiempo es fundamental. La palabra dice que al final de los tiempos, Mateo 24 dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo sabes tú si yo no soy un falso profeta? ¿Cómo lo sabes? Por los frutos. Para saber si yo no soy un falso profeta, tienes que ir a mi casa. Tienes que ver cómo trato a mi esposa. Tienes que ver cómo trato a mi hija. Tienes que ver cómo trato a mis consiervos. Tienes que ver cómo me porto manejando. Ahí vas a saber si soy o no soy un falso profeta. Tienes que ver qué hago en la intimidad. Tienes que ver que hay en mi cabezota cuando cierro mis ojos y salen todas esas cucarachas, y qué hago con todas ellas cuando se encuentran, porque la palabra de Dios dice que solo por el fruto se puede conocer a las personas, lo falso de lo verdadero, la luz de las tinieblas. Y estamos en tiempos realmente, amados, peligrosos, donde esa línea es muy difícil de distinguir, muy fácil de cruzar, eso sí, muy difícil, como decía la canción, permanecer en la perfecta voluntad de Dios en este tiempo. Claro que lo será. Mucho más difícil, porque a mí me venden, amado, yo estoy en redes sociales y yo tengo que mirar creadores de contenido y todo eso. Yo veo tanta gente que está perdida hoy de la fe. Escuchaba a una persona, una chica muy hermosa en sus redes sociales diciendo que el Espíritu Santo la había llevado a meditar y un montón de cosas extrañas del Espíritu Santo, pero rarísimas, y que el Espíritu Santo era metafísico y que bueno, ese soy yo. Pero tiene ya casi 1 millón de seguidores y todos le dicen: te amo, me encanta lo que enseñas del Espíritu Santo, me parece precioso, me salvaste la vida, estaba que me suicidaba y ya no lo... Dios mío, mira la línea, lo difícil que está de discernirlo hoy en día. Por eso Pablo le decía a Timoteo: cuida de ti mismo y cuida de la doctrina, persevera en ello, porque allí hay salvación. Es decir, Pablo le decía a Timoteo: cuida tu relación personal con Dios como un tesoro, tu oración, tu devocional, tu dimensión de la fe. Permanece en ello y en la doctrina que los apóstoles han enseñado. No te salgas de la Biblia, no te salgas de las cartas paulinas, no te salgas del libro de Romanos. Mételo todo en ese contenedor, y si no está dentro del contenedor, no es de fe. Si el Espíritu no trae la paz necesaria confrontada con la palabra de Dios, no es de fe. Persevera en eso y en la doctrina y te salvarás de tantas locuras que hoy pasan en la iglesia. Amados, es que mira, este mensaje es muy complejo, porque hace unos 50, 60 años atrás trajeron una tendencia de Corea a la iglesia occidental, que era la visualización. Visualícelo. Y ponían a las personas a hacer un gráfico ahí en la pared y poner la carita del idóneo y poner el carrito que querían y poner una casa y pintarlo en la pared y hacer algo como el libro de los sueños, ¿no? Y casi todo el mundo hizo su libro de los sueños. El problema es que casi a nadie se le cumplió el bendito libro de los sueños.
Casi nadie pudo ver el cumplimiento del libro de los sueños, ni yo siquiera. Yo recuerdo que tenía amigas en ese tiempo, era un adolescente en la iglesia, que ponían a Brad Pitt literal allí. ¡Pum! Yo quiero un hombre así. Así, y terminaban con una liendra por ahí, una cosa rarísima, lejanísimo de Brad Pitt, pero bueno, eso fue su visualizar, ¿no? Ese fue su visualización. Esto es peligroso, amado, porque es importante discernir cuándo está dentro de la palabra de Dios y cuándo ya la visión o lo que yo estoy soñando, lo que yo estoy ensoñando, o como te lo dije al principio, imaginando, que no está mal. Si la imaginación, la creatividad, Dios no la puso para entrar a lugares, para acceder a esos lugares, pero no significa que eso sea lo real. Y ya te voy a explicar cómo discernirlo. Mira, dice la palabra de Dios que es una certeza de lo que podemos ver en la dimensión de la fe y que podemos traerlo a la dimensión natural. Es una certeza, es decir, es algo que tú sabes que es real, no hay duda en ello. Mira, cuando yo hice mi libro de los sueños, que gracias a Dios no se cumplió, la gran mayoría, porque eran algunas locuras, de verdad. Solo Dios sabe las locuras que uno pide cuando está empezando en los caminos con el Señor, y gracias a Dios no se cumplió. ¿Cierto, mi amor? Porque si no, no estaría con mi esposa, para empezar por eso. Cuando yo hice mi libro de los sueños y empecé a trabajar en ello y a estimular mi positivismo, mi energía, mi pensamiento en que se cumpliera, empecé a darme cuenta de algo. Y es que lo que yo soñaba, lo que yo quería, lo que yo deseaba, solo tenía que ver conmigo. Al final de cuentas, la única persona que estaba en ese libro de los sueños era yo. Nadie más sino yo. Cuando yo empecé a leer la Biblia en realidad y a darme cuenta que el Señor dice que para seguirlo a Él hay que tomar su cruz y seguirlo, hay que dejarlo todo, dejar la madre, padre, familia, esposa, hermanos, que Él no vino a traer paz y no vino a traer espada. Cuando yo empecé a ver que realmente descubrir el campeón que hay en mí, encontrar el éxito, encontrar sus sueños, no era en sí el mensaje bíblico de fondo, sino que el mensaje bíblico era encontrar a Cristo, y a través de Él esas cosas vendrían, si es que vendrían, pero no era una condición de fe si no vinieran. Porque tú ves a Pablo, y cuando Pablo lee, y Pablo es el que escribe la mayoría de estos libros acerca de la fe, y cuando lees a Pablo, Pablo dice: he estado en tribulaciones, en naufragios, he sido muerto, he resucitado, me han golpeado, he estado en cárceles, en todo, y en todo me gozo, y en todo glorifico al Señor. Me ha sido dado un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás para que me abofetee, para que me agache el moño y no sea orgulloso, y en eso le doy gracias al Señor. Tú no ves a Pablo nada parecido al mensaje positivista de este tiempo, ¿no? Ves a Pablo un misionero que sufre, un hombre que paga un precio muy alto por seguir a Cristo, pero que ese precio alto que paga por seguir a Cristo lo hace feliz, lo hace pleno, lo goza, lo disfruta, lo desea, lo anhela. Pablo dice que él anhela eso, que se gloría en sus heridas, que se goza en las tribulaciones. Eso solo se le puede ocurrir a un necio como Pablo. ¿Quién se goza de que le roben un celular? Me gozo de que me robaron el celular, me gozo de que me meten preso, me gozo de que se me roben los vidrios del carro, me gozo de los trancones en Bogotá, me gozo. Pablo está diciendo cosas peores, se goza de cosas peores de las que para nosotros son grandes crisis. ¿Sabes por qué es? Porque esa certeza de lo que pasa en la dimensión de la fe solo te la puede dar el Espíritu Santo. Ahí es donde quiero llegar. La Biblia dice que el Señor mismo nos da el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces, cuando tú entres a esas dimensiones de la fe, porque vas a entrar, y hay que entrar, amados, esto es una invitación para que entremos. ¿Ves? Por eso muchos hicieron su libro de los sueños, por eso muchos visualizaron a su idóneo, a su idónea
como un mamarracho, y no lo tuvieron. Por eso muchos pusieron un Mercedes, una camioneta, qué sé yo, una casa, una mansión, y no la tienen hoy. ¿Por qué? Porque no entraron a profundidad a esos lugares, para que las capas de imaginación, las capas de deseo, las capas de mundanalidad, las capas del yo, las capas del alma fueran quitadas de medio y llegáramos hasta la fe esencial, la fe verdadera de la que está hablando el escritor de Hebreos. Jesús dijo, es como un grano de mostaza. Mira que esa fe es tan esencial, tan práctica, tan real, tan poderosa, que es como un pequeño grano de mostaza. Es como si tú quitaras todas las capas del fondo y allá en esa dimensión de la fe tuvieras la certeza de que Dios te va a prosperar. ¿Cómo? No lo sabes. Específicamente, bueno, no tienes muchos lineamientos específicos de cómo Dios te va a prosperar, pero sabes que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quitaste todas las capas. Quitaste los cómo, quitaste los para, quitaste tus deseos, quitaste todo lo que estorba, y al final encontraste: el Señor es mi pastor, nada te faltará. Y cuando encontraste eso dijiste: sí, es verdad, nada me faltará. Es una verdad ahora eso en mi vida, es una realidad ahora eso en mi vida. ¿Qué clase de cosas realmente hay en esa dimensión de la fe? Por eso hay que orar profundamente, hay que meterse en la presencia de Dios, hay que meterse en las profundidades con el Señor. ¿Qué cosas allá realmente tú sabes que son reales, que son certeza, que no son tu carne, que no son el pecado, que no son tu naturaleza, que no son tu deseo, y que por demás Dios te afirma en esa dimensión de la fe? Eso es real. ¿Qué cosas? Porque yo te puedo hablar de mi historia de fe, pero aquí no se trata de mi historia de fe, porque cada historia de fe es diferente, amado. Cuando tú vayas a entrar en esa dimensión de fe, lo que veas allí, lo que pase allí va a ser muy diferente a lo que me pasa a mí. Va a ser completamente opuesto tal vez, porque cuando yo entro en la dimensión de la fe, yo tengo mi relación con Dios, yo tengo mis caminos para entrar allá. Todos somos diferentes. ¿Ves? Dios nos creó diferentes, y por eso la Biblia habla de que la relación con el Espíritu Santo es personal, que tienes que aprender a tener comunión con Él para que Él te guíe y vayas a esos lugares. Pero así como Pablo lo dice, y esta mañana también eso era parte de mi devocional, Pablo lo dice allí en Gálatas, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero un hombre fue llevado al paraíso y le fue mostrado cosas tan grandiosas, tan increíbles, que no pueden ser contadas. Ese hombre soy yo, dice Pablo. Pablo fue a una dimensión de la fe increíble, fue al paraíso. No se sabe, porque la Biblia misma lo dice, que él no sabe en qué fue, pero que fue, y que estando allá Dios le dijo: no puedes contar nada de lo que has visto acá, no puedes decírselo a nadie. Y por eso yo siento muchas veces que Pablo era un hombre que deseaba la muerte. Pablo es el apóstol Undertaker. Es como que Pablo todo el tiempo dice: me quiero morir. Si conoces a Cristo, vale que te mueras, muérete, ¿sí? Si no te mueres, te matamos, ¿sí? Entonces muerte y muerte y muerte. Pablo parece un enterrador, ¿sí? Miserable de mí, ¿hasta cuándo cargaré con esto? Porque Pablo realmente conoce y sabe, amados, lo que hay en la dimensión de la fe. Y el que conoce esas dimensiones de la fe, le gusta estar allá, le gusta estar en esos lugares, porque empieza a entender que ese lugar no es su imaginación, empieza a entender que ese lugar no es su deseo, empieza a entender que ese lugar es el reino de Dios para él. Es la dimensión de la fe, es la máxima constante real que Dios haya creado. La fe es como entrar en una película, amados, donde a pesar de que tu cuerpo no se está moviendo, está ocurriendo algo ahí. Es como un metaverso. Y por eso el diablo es imitador. ¿Te acuerdas que te dije que el diablo es un imitador? ¿Tú sabes qué es el metaverso a todas estas? Que dentro de poco lo veremos colonizando absolutamente todo. El metaverso es una copia de la oración, de las dimensiones profundas de la fe. Porque en el metaverso tampoco nada es real, ¿o sí? En el metaverso también estás a través de lo que crea, imagina, visualiza un ordenador, una computadora, una inteligencia artificial. Aquí, cuando entras a orar y vas a la dimensión de la fe,
es tu computadora a través de una inteligencia también, la de Dios, funcionando. ¿Viste? Es maravilloso lo que pasa acá. Por eso Dios nos insta todo el tiempo: oren en todo tiempo, entren en la presencia, sumérjanse en esas profundidades de oración. Mira, amado, a mí me pasó algo muy parecido a lo de Pablo, pero no tan intenso como para decir llegué al paraíso, no. Pero yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo casualmente en uno de los peores momentos de mi vida. No es el momento de plenitud, de éxito, no, estaba muy enfermo, muy enfermo, tenía problemas en el corazón, estaba muriéndome, literalmente puedo decírtelo. Lo que pasa es que yo no soy tan quejetas, pero me estaba muriendo, lo sabía. Y estaba en una condición en la que no podía ir al médico porque estábamos en otro país, no podía alertar a mi esposa porque tenía que cuidar a mi hija. Era una situación muy estrecha en la que yo le dije solamente a mi esposa: mi amor, ve a esa habitación y yo voy a esta habitación y cuando me mejore nos vemos. Yo sabía lo que me estaba pasando, yo sabía que no estaba bien lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Esto ocurrió después de que tuve un accidente de tránsito terrible en Estados Unidos y estaba en recuperación de todo esto, y muchos de los procedimientos que me hicieron causaron consecuencias que me llevaron a tener problemas cardíacos, problemas de la tensión, etcétera, etcétera. Estaba como el apóstol Pablo estaba triturado. Y lo que me parece interesante de esta experiencia no es en sí la experiencia, sino todas las cosas que me conectan a entrar en ella: la fragilidad, la debilidad, la tribulación, el dolor, la impotencia, la incapacidad y la certeza de que solamente Dios me puede ayudar, de que solamente Dios puede hacer un milagro en ese momento. Y ahí pasaron cosas interesantes esa noche. Dios me desconectó del cuerpo y pasaron 3 horas en las que tuve una visión muy hermosa. A las 3 horas me desperté, estaba completamente sano. No tenía la tensión alterada, no tenía el corazón a 1000, los labios que se habían puesto morados, estaba el color, había vuelto a la normalidad. Entré a una dimensión, ¿sí? Entré a una dimensión sobrenatural donde Dios me sanó, donde Dios hizo algo conmigo. Pero lo más importante de lo que pasó allí es que me empecé a volver inquieto por ese lugar, desesperado por ese lugar, al punto que hoy tengo una habitación en mi casa solamente para hacer esta clase de ejercicios de entrar en el Espíritu. Y llego allí, se llama el cuarto de guerra. Algún día se los muestro si van a mi casa. Y puse un tapete, puse cojines, le puse un buen olor, lo armonicé, buena luz, un equipo de sonido para poner atmósferas espirituales. Y me tiro ahí, así, sí, al piso me tiro, solo en el tapete. Y empiezo a decirle: Señor, llévame a esos lugares donde en los momentos difíciles me has llevado, donde los momentos de incapacidad me han metido, donde esos momentos cuando realmente solo queda la certeza de que tú eres real, me has enseñado, me has mostrado cosas. Y esta mañana yo le oraba: Señor, ¿te acuerdas de eso que pasó allá en Estados Unidos? Esa visión, ese lugar. Señor, fue tan especial, tan lindo, fue tan lleno. Llévame, le decía, llévame a esos lugares, Señor. No permitas que se me olvide que en esos lugares, en esa dimensión de la fe, es donde realmente ocurren las cosas que se mueven en el mundo natural. Pero si tú no tienes la certeza de que allí realmente se mueven los hilos de lo que este mundo natural es, no vas a entrar, amado, porque sin fe es imposible. La fe es el mosquetón, la fe es la llave, la fe es la certeza de que lo que pasa allí en ese lugar se va a convertir en una realidad. Mira, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira esto tan violento que dice el escritor de Hebreos: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Viste que la realidad de tu mundo no está hecho de cosas tangibles, sino de cosas intangibles, de visiones, de imágenes, de promesas de Dios, de palabras en las escrituras puestas en la dimensión de la fe? Pero hay que entrar, amado. ¿Qué haces afuera todo el tiempo? Afuera no hay nada. El Señor, es más, dijo: ¿sabes qué hay afuera? En el mundo hallaréis aflicción. Y por eso la invitación siempre del Señor es: apartaos, orad, cerrada la puerta. ¿Cuándo iban a crucificar al Señor? ¿Dónde estaba Él?
he subido a un monte, he orado toda la noche, he orado toda la mañana. La noche antes de crucificarlo, ¿dónde estaba el Señor? Estaba en el huerto orando, clamando. Sus discípulos dormían y les dijo: no han podido velar ni una hora. Es lo mismo que nos dice el Señor. Ustedes quieren cosas grandes, cosas de fe, cosas poderosas, ministerios, familia, de legado, dejar cosas grandes aquí en la tierra, ser usados por Dios, pero no pueden entrar en ese lugar ni una hora sin dormirse, sin permanecer allí, hasta que todas las capas de esa cebolla espiritual o de ese animal espiritual, de ese animal carnal, para que sea el hombre espiritual, lleguen, se caigan. Hay un ejercicio en la palabra de Dios, es el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Para llegar hasta el lugar santísimo tenían que hacer procesos. Primero tenían que sacrificar un animal que tipifica nuestra carne. Después tenían que ir al lavacro, que tipifica la palabra de Dios. Después tenían que ir al lugar santísimo, que tipifica la comunión con Dios. Y después de todos esos procesos, finalmente tenían que entrar al lugar santísimo de Dios. Después del lugar santo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo pasaban las cosas. Ese era el lugar de la dimensión de la fe. Marcos 11:24. Por tanto, mira, esta es una enseñanza profunda de Jesús. Parece una enseñanza simple, pero tal vez este sea la columna vertebral del mensaje de la fe de esta noche, de la dimensión de la fe. Por tanto, el Señor está diciendo que todo el mensaje, que toda la enseñanza del Señor, que toda la enseñanza de los cristianos del primer siglo se resume en esto: os digo que todo lo que pidieres orando. ¿Viste? ¿Cómo funciona? Allá, en la dimensión de la fe. Allá, en esas cámaras secretas, en esos lugares especiales, en esos lugares donde cierras tus ojos y el Espíritu te empieza a llevar y a mostrar a través de su palabra realidades, verdades. Empieza a iluminar con la lámpara que es la palabra. No te vayas sin la palabra, ¿no? Ahora es que te vayas a las dimensiones de la fe leyendo el libro de David John Lee Cho o qué sé yo, a Sumatra, o no sé, como hoy los cristianos son tan sui generis, ¿no? Le jalan a todo. Entonces yo no sé cómo entrarán ustedes a las dimensiones de la fe, pero a las dimensiones de la fe solo se entra a través de Jesús. Y Él dice: yo soy el Logos, yo soy la palabra. Es decir, a través de la palabra de Dios se entra en esas dimensiones. Entonces tú la escuchas y la escuchas, o la lees y la lees, hasta que tu mente empieza a forzarse a entrar en Cristo, en intimidad, en relación, en certeza de que estás ya con Él. Ya tú escuchas su voz y dices: ya llegué, ya es el Señor. El que tiene relación, el que lleva años con el Señor, sabe de lo que le estoy hablando. Sabe que eso cuesta un ratico. No es como que: ¿qué hubo, Jesús? ¿Qué más? ¿Qué loco? ¿Qué haces, parcero? ¿Todo bien? No, es un asunto de reverencia, de tiempo sacrificial. Jesús lo puso así: entra, cierra la puerta hasta que el Señor esté ahí en lo secreto. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, todo lo que yo pido orando, ¿por qué lo pido? Porque lo vi ¿en dónde? En la dimensión de la fe, amados. ¿Viste? No es todo lo que se me ocurra pedir. No es todo lo que yo traiga de Netflix, de AliExpress, de Marketplace y lo meto en mi caja de oración. No es la lista de deseos, no es la lista de peticiones, no. Te aseguro que muchos llegan con su lista de peticiones a la presencia del Señor y el Señor se las quema de uno. Pecadores, infieles, idólatras. Ya no le pido nada. Me trató así, que le voy a andar pidiendo. Porque es que no se trata de mis deseos, sino los deseos que en oración el Señor trae a mi vida. Y ahí hay muchas cosas que se caen de su peso, ¿no? En oración tú crees que tú entras a la presencia de Dios, entras al lugar santísimo de Dios, al trono del Señor. Está el Dios Padre ahí. ¿Y tú qué crees que le dirías? ¿Tú crees que allá honestamente uno llegaría a decir: Señor, por favor, he llegado a tu trono, a tu presencia, te pido que por favor me proveas para pagar el recibo de Claro, me van a cortar el celular, Señor? Honestamente, ¿ah? ¿Viste que no es el lugar, el mismo lugar donde uno pide por el recibo de Claro? No es el mismo lugar de la presencia de Dios, de la dimensión de la fe, de la certeza de lo que se espera en ese lugar. ¿Ah? No es el mismo lugar, amados. Entonces hay que entrar más profundo.
Y cuando entras ahí profundo, las oraciones cambian. Seguro. La carne ha caído, la palabra nos ha revelado quiénes somos, la santidad de Dios nos ha aplastado y nos ha demostrado que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y cuando entramos en el lugar de la presencia de Dios, en ese lugar santísimo, tal vez si entraste realmente, lo único que haya en tu boca y que puedas articular es: Señor, ten misericordia de mí. Señor, que me alcance tu gracia, Dios. Sosténme en este día, Señor. Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida. No son las mismas peticiones mundanas que nos enseñaron ese evangelio positivista que gracias a Dios ya está siendo desenmascarado. Es otra clase de oraciones. Es oraciones en el Espíritu, es oraciones conscientes, es oraré, pediré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Es oraciones reveladas por Dios, es oraciones traídas por el Espíritu Santo, es orando como conviene, y por eso tienes la certeza de que se va a cumplir, ¿viste? Es que ¿sabes por qué yo dudo de que no se van a cumplir las cosas que pido? Porque realmente no estoy seguro si a Dios le agradan las cosas que yo he pedido. Te lo repito. El creyente duda de las peticiones porque en realidad no está seguro si lo que está pidiendo le agrade realmente a Dios y esté dentro de los planes del Señor. No está seguro. Y si no está seguro, muy seguramente es porque no le agrada a Dios. No está dentro de sus planes. No está allí en el lineamiento de Dios. Porque hay muchas cosas que son añadidura, amado, amada. Mateo 6:33 dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, es más, Jesús lo dice así, por las que los gentiles se preocupan, es decir, todo el mundo se preocupa por eso, por la casa, por el carro, por las deudas, por la prosperidad, por el dinero. Todo el mundo. No se necesita ser cristiano para preocuparse por eso, se necesita ser humano. Pero el Señor dice: todas esas preocupaciones mundanas, humanas, vendrán por añadidura. ¿Viste? Entonces ya no hay que pedirlas. Te estoy dando una clave hoy en la oración. Hay cosas que no hay necesidad de pedir si ya estás pidiendo bien. Si estás en la dimensión de la fe, en la certeza del Señor, pidiendo en el trono de Dios, hay cosas que ya sabes que no tienes que pedir, porque si ya estás en ese lugar llegarán por añadidura. En ese lugar tienes lo más importante, que es el Señor y su presencia. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a Jesús, en ti lo tienes todo. Si el Espíritu Santo es tu consolador, es tu compañero, seguramente no necesitas nada más. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, ahora la parte B de esto es muy interesante también, porque solo la parte A de orar es muy linda. Y entre más aprendes a orar, entre más aprendes a entrar en esa dimensión, te lo quiero decir, te vuelves más dependiente de ella. Eso que pasa allí nos cambia los líquidos del cerebro, nos cambia nuestro sistema nervioso. Han hecho estudios científicos realmente de la química del cerebro, cómo cambia en las personas que oran, y cambia, y hacen los exámenes, los encefalogramas, y resulta que el personaje que ora y que no ora, o como era su cerebro antes de orar, es muy diferente. Hay cosas en el cerebro que se han activado, líquidos, cosas que se han reprogramado solo por causa de la oración. Amado, es la dimensión de la fe. En la dimensión de la fe somos afectados físicamente, realmente. Es afectada nuestra casa, porque todo lo que está hecho fue hecho ¿de qué? Fue hecho en esa dimensión. Fue hecho en esa dimensión. El problema es que muchos no han entrado a esa dimensión, sino han entrado, ojo lo que te voy a decir, a otra dimensión. Muchos han sido llevados por demonios a otros lugares muy parecidos a esta dimensión, y pasaba en la Biblia. El mismo apóstol Pedro decía que muchos, por su picazón de oír, de tener revelación, de tener profecía, el diablo los ha engañado. O si no, ¿qué crees? Que es una aparición. Es que se me apareció mi abuelito muerto. No se puede aparecer el abuelito muerto. No hay cómo. La Biblia lo dice: el que está allá, o el que está allá más bien, perdón, no vuelve ni a bajar, ni a subir, ni se aparece. No, es que se me apareció un ángel y me habló.
se me apareció la Virgen de Fátima. ¿A qué dimensión estás entrando? Perdón. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Ah? Cuidado, amados, que no sea porque nosotros no rendimos nuestra vida al Señor, que muchas de las cosas que a veces nos pasaron antes de Cristo son cosas que no provienen de fe. Yo también entre esas dimensiones. Cuando no conocía al Señor me encantaba todo esto de la metafísica y de la meditación y de no sé qué y que una cosa, y me desdoblé y fui y hice y etcétera y etcétera y etcétera. Demonios, tinieblas, eso es todo ese mundo. Y aparentemente trae paz, trae luz, trae relajación, trae positivismo, trae, ay, no te imaginas cómo me siento, ay, me siento súper bien de haberme desdoblado y de haber meditado. Om Sim Shara. El fruto es muerte. Seguía yo siendo un sinvergüenza, seguía yo siendo un pecador, seguía yo siendo un mentiroso. Entonces no entré a ningún lugar de bendición. Me fui de paseo con el diablo, con espíritus demoníacos, amado. Entonces realmente este lugar de la dimensión de la fe es solo un lugar, solo se puede entrar de una forma, solo a través de Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. No hay otra forma de entrar. Ni Buda, ni Brahma, ni Sirda, ni el que se le ocurra. No, esos son caminos de tinieblas, amado. Solo a través del Señor. Ahora, cuando tú estás ahí y esas cosas que ves allí, esas verdades que se declaran allí, esas promesas, esas palabras que el Señor te da allí, ¿las crees? Hay que hacer otra cosa. Ya las creíste, ¿cierto? Resulta que ahí no está terminado el trabajo. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de eso que vi, ¿viste? Pero es la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción funcionan en dos escenarios diferentes. La certeza funciona en la dimensión de la fe. La convicción opera en la dimensión natural. Te lo voy a volver a decir, mira. La certeza es lo que podemos ver espiritualmente en la dimensión de la fe. La convicción es lo que no podemos ver en la dimensión natural, pero caminamos como si ya estuviera porque lo vimos en la dimensión de la fe. ¿Sí lo entendiste? La certeza es lo que vi allá, lo que el Señor me mostró, lo que me dijo en su palabra, lo que me habló allí el Señor. El mismo Espíritu Santo me dijo en su palabra, el Señor es mi pastor. Pero salgo a la calle y no tengo ni 5,000 pesos en el bolsillo. Pero entonces si Él me dijo que el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué hago yo? Tengo la convicción de lo que pasó allí. Y voy, no sé, a la panadería y le digo, mire, ¿sabe qué? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué quiere? Huevitos con arroz, chocolatico, la casa invita. Mira, había un misionero espectacular que nunca pidió ayudas. Nunca pidió ayudas para el orfanato, porque él creía acérrimamente que Dios proveería para todo. Y un día sus niños se quedaron sin alimento, pero él conocía bien esta convicción. Decía, Señor, si tú me dijiste que ibas a proveer el orfanato, que les ibas a dar alimento a los niños, ¿por qué me levanto una mañana solo con los platos? Pero en fe lo que él hizo, amados, es que puso los platos sobre la mesa. Una mañana sentó a todos los niños ahí y les dijo, vamos a desayunar, oremos por los alimentos. Y los niños les preguntaron, pero no hay alimentos. No, no hay, pero oremos por los alimentos, ya van a venir. Oraron por los alimentos y apenas terminaron de orar por los alimentos, un carro de leche se varó al frente del orfanato. Y el lechero le dijo, hermano, ¿tendrás una herramienta para ayudarme a desvarar mi carro? Y le dijo, sí, claro. ¿Quieres unas bolsas de leche mientras lo arreglamos? Listo. El misionero sirvió la leche. Ya llegó la leche, muchachos. Oren por el pan, no demoran en llegar. Mientras reparaba el camión, ¿sí?, el panadero se dio cuenta de la situación que estaba pasando allí y fue y trajo los panes y los puso en la mesa y dijo, hermano, no sabía que tenías un orfanato acá. Me hubieses dicho, te hubiera traído pan todas las mañanas. Y así comieron todos ellos, porque había una convicción. En lo espiritual se había generado una convicción en su corazón. ¿Viste lo que es la convicción? Santiago dice
que la fe sin obras es muerta, amado. Así que si tú oras 1000 veces, 50,000 veces, te metes en el mundo espiritual al punto de que digas, pastor, es que ya he llegado hasta a ver serafines, arcángeles y querubines en el mundo espiritual. Pablo se me quedó en pañales, yo ya no he llegado al tercer cielo, sino como hasta el cuarto. Ya atravesé todos los linderos espirituales de la fe. Pero si no haces nada con eso, tu fe es muerta. ¿Viste? Es una combinación de la certeza y la convicción. Hermanos míos, Santiago 2:14 al 17 dice: ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovechará? Así también, amados, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mira, si entras a la dimensión de la fe y Dios te da la certeza de que vas a ser prosperado, ¿con qué convicción vas a empezar a hacer tus negocios, a vivir tu día a día? Arriesgas todo. Arriesgas todo. Te aseguro que si Donald Trump te dijera: es que te voy a nombrar el socio de mis negocios, mañana estarías sacando créditos en todos los bancos, ya te estarías endeudando en un carro, en una casa, en de todo. ¿Por qué? Porque Donald Trump te dijo que iba a ser tu socio, ¿cierto? Pero como es Dios, no, es que es Dios, es que no es Donald Trump, es que sí será real el Señor. Es más real, más poderoso, más rico, más amoroso, más misericordioso que cualquier otro magnate que puedas conocer. Y además es un judío millonario, porque la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata, amado. Mi Señor no es escaso, amén. Entonces, amado, haz realidad, camina con la frente en alto de lo que Dios te ha dicho en la dimensión de la fe y actúa conforme a ello. Actúa conforme a ello. Hoy, no mañana. Esa es tu dimensión natural de la fe. Es decir, eso es traer ese mundo acá. Mira, si Dios te dijo en la dimensión de la fe que vas a tener un carro, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dime. ¿Qué? Ustedes han aprendido conmigo bien, ¿no? Ir a sacar un pase es lo primero que tienes que ir a hacer. Aprender a manejar, hacer el curso, ¿cierto? ¿Viste? Si el Señor te dijo que te iba a dar un esposo, una esposa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces si el Señor en la dimensión de la fe te dijo: te voy a dar un esposo, te voy a dar una esposa? Arreglarte, perfumarte, prepararte, peinarte, prepararte para ese momento. Pero es que a muchas el Señor les ha dicho: te voy a dar un hombre de Dios, un idóneo, y parecen la chimoltrufia, hermano. Seguro. Amados, la fe sin obras es muerta. Si Dios te dijo que te vas a casar, que vas a tener un novio, ahí arréglate por lo menos. Saca el roscón de la dieta al menos. ¿Viste? Por eso muchos están solteros, quiero decírselos. No porque no esté el idóneo, porque cuando ha pasado el idóneo están muy feos. No han actuado en fe. No están preparados para eso. ¿Ok? No están preparados para eso, porque la fe sin obras es muerta. Ponte de pie, amado, y vamos a pedirle al Señor esta noche que nos dé el don de la fe. ¿Cuántos quieren el don de la fe? Amén. Y que podamos entrar a esas dimensiones. La invitación esta noche es para que tú puedas en tu casa, en lugar de estar orando tonterías, en lugar de estar pidiendo por los niños del África, de la India, que Dios no te ha llamado por eso, entrar en esos lugares. Orar como conviene es orar en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buscar el reino. Es decir, es en oración entrar a esos lugares, entrar al reino, llegar primero a los pies del Rey. Si tienes que adorar toda una mañana hasta que se te acaben las lágrimas, pero que entraste en el trono del Rey, hazlo. Si tienes que leer la palabra toda una hora, 2 horas, hasta que la palabra misma te haya transportado hasta el trono del Rey, hazlo. Pero hasta que no estés en ese lugar, hasta que no entres a esa dimensión de la certeza, de la seguridad de que es con el Señor con el que estás, de la certeza de que su voz se escucha,
en tus oídos de la certeza que te dice: hijo mío, buenos días, bienvenido, te amo, bienvenida, me alegra verte. No te detengas, no salgas del cuarto, no salgas del lugar, no salgas del lugar secreto, no salgas de la intimidad hasta que no tengas esa certeza. Y cuando la tengas, te aseguro que el Espíritu Santo te dirá qué decir. El Espíritu Santo mismo te guiará. A veces cuando entras a esos lugares solo salen gratitud de nuestros labios. A veces sale arrepentimiento y le decimos: Señor, perdóname porque esta mañana venía a orar tantas tonterías que yo sé que tú ya te encargaste. Hoy quiero ir un poco más allá, Dios. ¿Qué hay en tu corazón para que yo pida? ¿Cuál es tu anhelo, Señor, para mi vida? ¿Cuál es tu deseo? Y después de que salgamos de este lugar, amados, de este lugar íntimo, que podamos actuar, hablar, caminar y vivir conforme a lo que en lo secreto pasó. La Biblia dice, Jesús nos lo enseñó: orad en lo secreto, que vuestro Padre que ve ¿en dónde? ¿En dónde se mueve el Señor? En lo secreto. ¿Qué va a hacer? Os recompensará, tenga, en público. Eso es la certeza de lo que yo sé que Dios me dice y la convicción en la que yo sé que tengo que vivir, porque Dios me lo dijo. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra, por alimentar nuestra fe una vez más, Señor. Te pido perdón porque muchas veces, Dios, no hemos entrado a esa certeza, a ese momentum de fe, Señor, en el cual escuchamos tu voz, en el cual tu palabra es revelada, en el cual tu deseo, tu pensamiento y tus peticiones, Señor, se convierten en nuestros deseos y peticiones, Señor. Perdónanos porque hemos vivido, Señor, tal vez un evangelio superficial, Dios. Perdónanos porque tal vez solo hemos pedido para nuestros deleites, Señor. Y la palabra misma lo dice: pedid con fe y se os dará, pero no pidáis conforme a vuestros deleites. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido atrevidos y hemos creído que hemos orado cuando ni siquiera esa mañana tú has estado ahí presente. Ayúdanos, Rey, a entrar en tu presencia, a morir a nosotros, a morir a nuestra naturaleza, a morir a la pereza, al conformismo, a la mediocridad, y a poder entrar en profundidad a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a crear atmósferas especiales, espirituales, para entrar en tu presencia, a dedicar tiempo, adoración, palabra, Señor, intercesión, espiritualidad, Señor, nuevas lenguas, Señor, para entrar en tu presencia. Pero no nos permitas movernos de allí, Señor, hasta que tu presencia no venga a nosotros. Y cuando salgamos de allí, Espíritu Santo, ayúdanos a vivir conforme a lo que ese día, esa mañana o esa noche, Señor, tú nos hablaste, tú nos dijiste y tú nos prometiste, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, aumentanos la fe. Hoy oramos como oraban tus discípulos, Señor. Aumentanos la fe, aumentanos la capacidad espiritual, física, mental, para entrar en esos lugares, Señor, esas dimensiones secretas de la fe, donde se mueven los hilos invisibles de este mundo, Señor. Y ayúdanos allí, Señor, a tomar y a creer lo que tú nos has dado, Dios, para caminar en esa convicción, Señor, de que la voluntad tuya sobre nosotros es buena, agradable y perfecta. Hijo mío, los planes que tengo para ti son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Hijo mío, mis planes son más altos de los planes que tú haces, Señor. Hijo mío, mi voluntad es insondable y profunda. ¿Quién conocerá mis juicios? Pero el Espíritu Santo escudriña todo, hijo mío, hasta lo profundo del corazón de Dios. Así que nunca más vuelvas a tener dudas de mi presencia cuando ores.
sino que persevera, muere a tu naturaleza y ríndete hasta que mi presencia consuma todo ese altar, toda esa mañana y todo ese día.